Hola a todos. En este último videotutorial del módulo 1 vamos a aprender a crear una prueba o cuestionario en el aula virtual. Como siempre, en primer lugar, accedemos al aula virtual con nuestro usuario y nuestra contraseña. Y nos dirigimos al curso en el que estamos trabajando. Una vez dentro, tenemos que buscar el bloque Administración, que se encuentra en el lateral del aula virtual de nuestro curso, bien a la derecha, bien a la izquierda, dependiendo del centro. En Administración, pincharemos sobre Banco de preguntas. Antes de editar y crear las preguntas, primero vamos a ir al apartado de categorías para ordenarlas. En este ejemplo crearemos las categorías por temas. Podemos crear tantas categorías y subcategorías como queramos. En primer lugar, ponemos nombre a la categoría. Y le damos a añadir categoría, por defecto en el curso en el que estamos. Como veis, en la categoría que acabo de crear aparece un número entre paréntesis. Indica el número de preguntas que hay dentro de esa categoría. Crearemos una nueva categoría con el tema 2. Hasta este momento todavía no tenemos ninguna pregunta creada. Como todavía no tenemos ninguna pregunta creada, lo primero que vamos a hacer es volver al curso. Lo podéis hacer directamente desde la barra superior. Pincháis en el curso y nuevamente volvemos al bloque de administración. Banco de preguntas, preguntas. Una vez aquí, vamos a seleccionar la categoría en la que queremos introducir las preguntas. En este vídeo vamos a aprender a crear preguntas de verdadero o falso y también de opción múltiple. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es pinchar sobre crear una nueva pregunta. En la ventana que se nos abre, tenemos todos los tipos de preguntas que podemos incluir dentro de nuestra prueba. Vamos a escoger verdadero o falso. Como veis, aparece una pequeña descripción a la derecha y a continuación le damos a siguiente. Se nos abre una ventana de configuración de la pregunta. En primer lugar, le pondremos un nombre a la pregunta. Y a continuación pondremos el enunciado de la pregunta. Si queremos, en la cajón de respuesta correcta tendremos que escoger cuál de las dos opciones es la válida. En este caso sería falso. Podremos poner la retroalimentación en el caso de que el alumno conteste verdadero y una retroalimentación en el caso de que conteste correctamente con la opción falso. Guardamos las modificaciones y ya tendremos nuestra primera pregunta creada. Aquí la tenéis. Podemos editarla pinchando sobre la rueda dentada o previsualizar cómo quedará finalmente la pregunta. Esta sería la apariencia que vería el alumno cuando tenga que contestarla. Como veis, la retroalimentación aparece una vez que el alumno contesta la pregunta. A continuación, vamos a crear dos nuevas preguntas de tipo opción múltiple. De esas dos preguntas, la primera solo admitirá una respuesta correcta, mientras que la segunda va a tener más de una respuesta correcta. Pinchamos de nuevo en crear una nueva pregunta y a continuación pinchamos en opción múltiple, siguiente. Si os fijáis, como ya hemos creado una pregunta de verdadero o falso en la categoría de tema 1, ahora nos aparece entre paréntesis un 1. Bien, en primer lugar le vamos a dar el nombre a la pregunta, como siempre. Y a continuación pondremos el enunciado de la pregunta. Un poco más abajo veréis que hay una opción
en la que se nos permite escoger entre una única respuesta válida o varias. Por defecto siempre va a aparecer solo una respuesta, que es la pregunta con la que estamos trabajando ahora mismo. Más abajo tenemos que introducir las posibles respuestas que se le van a ofrecer al alumno entre las que van a tener que escoger. En esas respuestas le daremos en el apartado de calificación el 100% a la respuesta que sea la correcta. En el caso de las respuestas incorrectas, podemos dejar la calificación como ninguno, que equivale a 0, o incluso podríamos penalizar las respuestas incorrectas poniéndole un valor negativo. Por defecto suelen aparecer 5 elecciones, pero podemos incluir grupos de 3 en 3 si son más las opciones que queremos darles. Finalmente le daremos a guardar cambios. Nuevamente, como veis, nos aparece en el banco de preguntas en la categoría 1, ya tenemos 2 preguntas, la 1 y la 2. Al igual que sucedía antes, podemos editarla o podemos previsualizarla. Aquí tenemos la pregunta que vería el alumno, escoge una de las respuestas y obtenemos la respuesta a la pregunta. Por último, vamos a crear una tercera pregunta de opción múltiple también, pero en este caso con varias respuestas correctas. Nuevamente, crear una nueva pregunta, opción múltiple y siguiente. Se nos abre la misma ventana de configuración que vimos antes y en primer lugar ponemos, como siempre, el nombre de la pregunta, el enunciado, y en esta ocasión vamos a escoger se permiten varias respuestas. Procederemos a introducir las posibles respuestas, teniendo en cuenta que la suma de todas las respuestas correctas debe ser 100%. Escogeremos la puntuación de las respuestas correctas de manera que nos sumen el 100%. En este caso son 2 las respuestas correctas, gato y pantera, por lo tanto le damos un 50% a cada uno. Y finalmente guardamos las modificaciones. Al previsualizar esta última pregunta que hemos hecho, comprobaremos que el alumnado tendrá que seleccionar las 2 respuestas que son correctas para conseguir el punto con el que se valora la pregunta. Ahí lo tenéis. Siguiendo este procedimiento que acabo de explicar, podréis ir creando todas las preguntas que queráis que aparezcan dentro de vuestro cuestionario. Hemos creado las preguntas, ahora el siguiente paso es crear el cuestionario. Para ello, volveremos al curso en el que estamos trabajando y lo primero de todo es activar edición. Una vez activada la edición, pincharemos en añadir una actividad o un recurso en el tema en el que queremos incorporar nuestro cuestionario. Se nos abre esa ventana que ya conocéis y buscamos en actividades cuestionario. Clicamos sobre él y le damos a agregar. Como siempre, accederemos a una ventana de configuración donde tenemos que cubrir los campos básicos del nombre del formulario, en la opción esquema podemos escoger cómo queremos que les aparezcan a los alumnos las preguntas. En primer lugar, orden de las preguntas.
tal como nosotros los hemos configurado en el mismo orden o presentadas al azar. Vamos a dejarlas en el mismo orden. Y a continuación también podemos escoger si cada una de las preguntas aparece en una sola página o si todas las preguntas van a aparecer en la misma página, es decir, cuántas preguntas van a conformar cada página. Como hemos hecho 3 preguntas, vamos a poner las 3 en la misma página. Existen otras opciones que podemos configurar, como es el caso de la temporalización. Al igual que sucedía con las tareas, en el caso de los cuestionarios, también podemos establecer el momento en el que se va a iniciar y en el momento en el que se va a cerrar, tanto el día como la hora, de manera que podemos habilitar un tiempo determinado para llevarlo a cabo. Si es un cuestionario para hacer en casa, incluso podemos habilitar el tiempo que tienen los alumnos para llevar a cabo ese cuestionario. Además, también podemos configurar la calificación. Podemos permitir que repitan tantas veces como quieran el cuestionario o limitar el número de intentos. Si lo ponemos, por ejemplo, en 3, podemos establecer que el método de calificación sea la nota más alta de los 3 intentos, o el promedio de las calificaciones, o la nota del primer intento, o la nota del último. Vamos a dejarlo con la calificación más alta. También podemos configurar el comportamiento de las preguntas, de manera que las respuestas dentro de cada pregunta se ordenen al azar o no. Por defecto siempre nos va a aparecer como que sí. Por último, una vez que hayamos terminado de configurarlo, le damos a guardar cambios y regresar al curso. Ya tenemos el diseño básico de nuestro cuestionario. Ahora solo tenemos que pinchar sobre él para añadirle las preguntas que vamos a incluir. Para ello, presionaremos en Editar cuestionario. Se nos abre esta ventana donde tenemos el banco de preguntas, como lo veis aquí, contenido del banco de preguntas, donde además están categorizadas por temas. Y escogeremos aquel tema que contenga las preguntas que nosotros queremos utilizar. Una vez seleccionada la categoría de donde tenemos las preguntas que queremos incluir, seleccionamos las preguntas pinchando sobre las casillas correspondientes. En este caso vamos a seleccionarlas todas y a continuación le damos a añadir al cuestionario. Vemos cómo las preguntas se incorporan al cuestionario. La puntuación que se le da al cuestionario es esta que os aparece aquí, calificación máxima, que por defecto siempre es sobre 10. La propia aplicación establecerá el porcentaje que se aplica a cada una de las preguntas para que nos dé una puntuación, una conversión sobre esta puntuación total que acabamos de configurar nosotros aquí. No obstante, podemos cambiar el valor que puntúe cada una de las preguntas en el caso de que consideremos que alguna de ellas es más importante que las otras, de manera que podemos cambiar la puntuación dándole a guardar. Una vez que hayamos terminado de hacer esto, pulsamos sobre el botón guardar y ya podremos previsualizar nuestro cuestionario. Para ello, en la barra derecha o izquierda, según el aula virtual en la que estemos trabajando, pinchamos sobre el icono del cuestionario que acabamos de crear. Simplemente lo único que tendríamos que hacer es pinchar en Intentar resolver el cuestionario ahora. Se nos advierte, este cuestionario tiene un límite de tiempo y está restringido a 3 intentos. El acceso al cuestionario será contado como un intento. Desea continuar y le damos a Comenzar intento. Como veis, aparecen todas las preguntas seguidas en la misma página. En la parte de la izquierda, justo debajo de cada una de las preguntas, aparece el valor de cada una de ellas y solo tenemos que resolver las preguntas según el tipo al que pertenezca. Le daríamos a Siguiente y ya nos pone que se han guardado cada una de las respuestas que hemos hecho. Como veis aquí aparecen marcadas. Finalmente, podríamos volver a intentarlo o enviar todo y terminar. A continuación nos aparece un resumen del cuestionario que acabamos de hacer. Cuándo ha sido finalizado, cuánto tiempo nos ha llevado
cuántos puntos hemos obtenido y la conversión de esos puntos sobre 10 puntos, en este caso un 6,25. En la parte de la derecha aparecen los números de las preguntas, cada una de las preguntas, en verde si ha sido correcta, en amarillo si ha sido parcialmente correcta y en rojo si ha sido incorrecta. Es muy recomendable que antes de que se lo pongamos este cuestionario a los alumnos, hagamos esta previsualización y comprobemos que está bien configurado y que todas las respuestas correctas funcionan perfectamente.